Francisco, lo que estábamos conversando recién, te repito la pregunta, es este vacío en donde, bueno, Flaubert dice que el hombre estaba solo en este periodo del Imperio Romano y de pronto se produce una eclosión de una nueva tendencia religiosa, seguramente motivado por efectos políticos y este espíritu de hombre solo, de hombre libre, desaparece y va a volver a aparecer mucho tiempo después. ¿Por qué se produce este fenómeno? Mira, estos fenómenos en realidad tienen tantas miradas y nosotros los podemos valorar e interpretar desde perspectivas muy diferentes. Eh, si bien es cierto que los grandes filósofos, es decir, los filósofos anteriores a Cristo, corresponden desde los cristianos como filósofos paganos. Esa es la nominación que hacen de ellos. La verdad es que son en alguna medida bastante religiosos. No sé si el término religioso es la expresión correcta, pero van ellos abonando el camino para el surgimiento del cristianismo. Porque si bien es cierto, los tres grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles, están con sus dos pies en un mundo politeísta, los tres empiezan a entrar en la sospecha de que hay un único Dios o no hay ningún Dios. Pero esa pluralidad de poderes que chocan llevaría al mundo no al cosmos, sino lo llevaría más bien a un caos, porque son múltiples poderes que chocan. Y lo que ellos pueden observar en el mundo de la naturaleza es que hay una armonía. Entonces, o hay un Dios o, o- o- o no hay ninguno, pero no pueden haber muchos. Entonces, en la noción de bien, en la noción de motor inmóvil, ya se empieza a abonar el camino de lo que el cristianismo va a llamar más adelante Dios. Pero todavía ellos no le dan esa nominación, ni tampoco piensan en una figura de un Dios redentor, ni en una providencia, como a veces lo han interpretado y desde mi perspectiva es erróneamente, porque en su propio momento ellos piensan en principios de razón más que en deidades benefactoras o castigadoras. Sí, fíjate que hay recordando los inicios del cristianismo, hay una especie, en sus inicios hay un sincretismo de religiones en realidad. El cristianismo en muchos de sus ritos es similar a otras religiones de la época. Bueno, está el mitraísmo, mitracismo, está eh, esta religión de Sol Invictus, que era la religión oficial de Roma en el tiempo de Constantino. Él llegó a ser sumo sacerdote y después terminó siendo cristiano. Y la religión terminó siendo parte del mundo en forma completa, es decir, la vida completa era una vida religiosa desde el punto de vista teocrático, la filosofía pasó a estar al servicio de esa teocracia. ¿Cómo se produce, cómo evoluciona la filosofía en este momento y en qué situación se produce una ruptura y volvemos de nuevo a recuperar lo que éramos, este sentido naturalista que tenían los griegos? ¿Qué pasa? Pues son muchos años, o sea, suponte, siglo III hasta siglo XV. ¿Son los grandes descubrimientos o hay otros motivos, otras razones que van generando esto? Vuelvo un poco a lo que te señalaba hace un momento de esta mirada nihilista que yo realizo de la historia, en el sentido de que los proyectos, ya sean grandes o pequeños, divinos o humanos, terminan agotándose. Además de una multiplicidad de hechos históricos concretos. Por ejemplo, el descubrimiento de América, que es un hecho no menor. Por ejemplo, el redescubrimiento de la filosofía de Platón, que estuvo olvidada durante toda la Edad Media, permiten una mirada que durante muchos siglos fue desconocida, o sea, no se tomó en cuenta. Y además de las investigaciones mismas de los matemáticos que empiezan a desvincularse de la misma filosofía, de los físicos, de los astrónomos, y lo que el mundo les empieza a revelar muchas veces va en contra de lo que ellos habían conocido en las escrituras sagradas. Entonces se encuentran ahí en una profunda
inquietud de que no saben a quién creer. Así como hubo una especie de vacío entre el fin de la gran filosofía griega y el advenimiento del cristianismo, también se puede advertir a fines de la Edad Media. En el siglo XIII, XIV, hay un fuerte conflicto en aquellos que piensan, hasta tal punto de señalar que Dios no puede haber creado una naturaleza tan compleja como la revelan las escrituras sagradas. Además, que esta ciencia incipiente empieza a poner en jaque a muchas de las creencias religiosas aceptadas por siglos. Y en el afán, los oficialistas de la religión de mantenerlas vivas, las empiezan a parchar, por así decirlo. Entonces, las teorías inicialmente simples se transforman a tal complejidad que resultan ininteligibles. Una vez realizada la ruptura con el mundo creyente, o sea, cuando ya empieza la apertura en el Renacimiento, con Galileo, ¿cierto? Ya con Copérnico, con Galileo, con Tycho Brahe y con otros científicos. ¿Cuál es la posición que empieza a tomar la filosofía respecto del mundo y del universo? ¿Cuál es la perspectiva que empieza a tener? Bueno, yo creo que recupera su riqueza originaria, porque vuelve al humanismo, al humanismo clásico, ahora en una versión de humanismo renacentista. Por otro lado, hay una filosofía de carácter más natural, y empiezan nuevamente las investigaciones. Y también aparece la filosofía de corte más clásico, que es continuadora de las investigaciones medievales, que es una filosofía metafísica. Es decir, los grandes movimientos, los grandes choques culturales en general han sido caldo de cultivo muy propicio para la revitalización de la filosofía. Pareciera ser que son los tiempos difíciles, los tiempos favorables para el pensar filosófico. Y no diría yo para el pensar filosófico, sino que para el pensar en términos puros. Como dice Heidegger, cuando ya la cosa está compleja, dice, solo un Dios puede salvarnos. O también dice él, donde yace el peligro, yace lo salvador.